Continuamos con los especiales de ProNoticias aquí por Canal Pro. Momento de recibir ahora a Daniel Correa. Él es economista de reconocida trayectoria también en instituciones públicas, financieras, bancarias y entes gubernamentales de nuestro país. Daniel, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Y bueno, y no podemos desaprovechar la oportunidad para consultarle, Daniel, en relación a esta pandemia que estamos viviendo, un proceso de cuarentena, ahora ya en fase 2. ¿Cómo ve la economía actualmente? Bueno, los primeros números muestran de que ya paulatinamente y gradualmente la economía se empieza a mover. Obviamente estamos muy por debajo de lo que pretendemos para movilizar con mucho más fuerza principalmente y sostener el empleo, que es quizás la mayor preocupación que tenemos que tener como economía. Pero bueno, lamentablemente, digamos, las restricciones sanitarias hacen de que tengamos que limitarnos ante esta situación, ¿verdad? Pero creo que bueno, algunas medidas seguramente serán necesarias para tratar de revertir de alguna manera lo que hemos perdido durante todo este tiempo de cuarentena que ya lleva más de 70 días, ¿verdad? Y requiere de alguna manera un impulso fuerte a la economía como para volver a recuperar esos empleos perdidos y empezar a mirar hacia el futuro y bueno, tratar de alguna manera de compensar esa recuperación que parecía que iba a venir en el 2020, ¿verdad? Que se esperaba, sí. Esos eran los primeros números que se estimaban. De hecho, teníamos un buen año agrícola. El sector agropecuario en general iba a ser un sector multiplicador y obviamente la obra pública, que ya viene también de hace un tiempo empujando más fuerte a la economía, iba a hacer de que este año sea un año, digamos, con un crecimiento moderado, pero sí un crecimiento al fin, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos esta situación, hoy nos obliga de alguna manera la inyección económica que se tenga que hacer desde el sector público y obviamente desde la banca privada sea importante como para volver a reactivar ciertos motores de crecimiento que hoy todavía están dormidos, ¿verdad? Y uno de esos motores, usted lo mencionó, es la obra pública, en donde tiene un alto impacto y una alta incidencia, sobre todo en la generación de empleo. Sí, bueno, la obra pública viene ya hace un par de años teniendo un proceso de crecimiento importante. Las ejecuciones, digamos, del Ministerio de Obras Públicas ha hecho que bueno, la economía se sostuviera en cierta medida y eso tiene un efecto multiplicador sobre otros sectores. Eso seguramente va a tener que seguir siendo. Quizás una de las cuestiones que habrá que plantear es cómo va a seguir siendo financiado esa obra pública, porque hoy también hay una restricción presupuestaria y gran parte de la obra pública está sustentada con la deuda y eso requiere de alguna manera de una reingeniería financiera como para poder empujar. Quizás acá habrá que priorizar aquellos proyectos que sí tienen un impacto fuerte sobre la generación de empleo, ¿verdad? Creo que eso va a ser fundamental en los próximos meses y creo que hay fondos, ¿verdad? Paraguay ha capturado de alguna manera un importante mercado dentro del escenario internacional y también las multilaterales han proporcionado recursos importantes. Hoy Paraguay tiene recursos importantes como para poder hacer frente a proyectos que ya están hoy siendo ejecutados, pero que quizás habría que acelerarlos y de esa manera mover un poco más la economía. Y otro sector tiene que ver con la vivienda, ¿verdad? Sí. Hace par de días se presenta un proyecto que me parece fundamental, principalmente por el impacto multiplicador que tiene la vivienda. La construcción de viviendas, ¿verdad? La construcción de viviendas tiene la particularidad que una vivienda emplea a casi entre 8 y 12 personas, profesionales, de oficios, y eso es clave porque hoy lo que necesitamos es justamente otra vez generar empleo. Generar esa reactivación en esos segmentos, digamos, de trabajadores que quizás hoy no están teniendo o tuvieron un impacto muy fuerte negativo durante esta cuarentena y la vivienda va a ser, porque la vivienda necesita ladrillos, necesita todo lo que tiene que ver con la cerámica. Estamos hablando de alrededor de 2.000 empresas que están vinculadas directamente
pequeñas empresas que están vinculadas. Sí. Después estamos hablando de plomeros, electricistas, estamos hablando de carpinteros, que como que vuelve a reactivar esa microempresa, ese cuentapropista que hoy necesita de ingresos importantes para fortalecer su economía, ¿verdad? Uh-huh. Y aumentar la deuda está también ligado a lo que tiene que ver con obras de infraestructura. Ese es uno de los caminos. Se puede ir por otro camino, porque también están los que hablan de que nos estamos endeudando, seguimos endeudándonos ante la necesidad de poder reactivar todo esto y también tener mejoras de infraestructura. No, claramente preocupación de la ciudadanía en general y de aquellos que seguimos la economía es cuán rápido crece la deuda, ¿verdad? Sin embargo, yo, si bien soy uno de los que cree que hay otras formas también de poder financiar la obra pública, creo que este momento estamos en un escenario donde en realidad no tenemos muchas fuentes genuinas y rápidas al cual podamos hacer frente, ¿verdad? También hay, diría que para algunos proyectos específicos la asociación público-privada puede ser una opción, ¿verdad? Puede haber también eventualmente aquellas herramientas que en otros países utilizan, pero que requieren tiempo de implementación, que es todo lo que tiene que ver impuestos, infraestructura por impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Que también es una iniciativa privada y para pequeños lugares. Aquí, y creo que también de alguna manera, seguramente, pero no en el corto plazo, tenemos que revisar nuestra matriz tributaria, ¿verdad? Y ver cómo de vuelta podemos recomponer y que generemos de alguna manera mayor recaudación también, ¿verdad? Creo reorganizar el gasto. Definitivamente, creo que ese es un trabajo que ya también se está iniciando, hay que profundizarlo, pero también hay segmentos todavía de la población donde hay espacios para crecer, ¿verdad? Nos dimos cuenta acá que hay que hubo un parate importante de segmentos donde la informalidad sobre todo está muy presente, y ahí creo que hay espacios para crecer en términos recaudatorios también. Así que me parece que esa recomposición, por lo que pasa es que eso en el corto plazo no lo podemos tener, ¿verdad? Y nosotros necesitamos en el corto plazo moverle más fuerte a la economía, y seguramente parte de la deuda va a ser, seguramente también tenemos que reorganizar esos gastos que mencionaste. Hay ingresos vinculados con transferencias que hacemos también a los gobiernos subnacionales, que a lo mejor tienen que tener mayor eficiencia y no solamente un gasto que quizás no ayude a fortalecerle a la economía. Creo que esa reorganización es importante, y esa reorganización tiene que estar vinculada con proyectos que generen empleo. Eso es fundamental. Acá quizás la mayor fuerza que tenemos que ver es cómo la obra pública, cómo un plan de vivienda fuerte y cómo un apoyo específico a las pymes con créditos rápidos y garantizados pueda volver a reactivar más fuertemente la economía, para que tengamos este tiempo y podamos hacer una planificación también estratégica de un crecimiento a futuro, ¿verdad? Porque todo esto es para crecer en el corto plazo, ¿verdad? Y para contener lo que hemos padecido en este tiempo. Pero también tenemos que pensar cómo queremos mirar a la economía en los próximos 5 o 10 años, ¿verdad? Estábamos hablando de deuda, nivel de deuda del Paraguay, pero a nivel interno también hablamos de la deuda, y siempre se escucha decir deuda en educación, deuda en salud, deuda en infraestructura vial, que también lleva progreso a distintas comunidades, infinidad de pequeñas comunidades que están necesitando de esa obra de infraestructura también. Paraguay sigue siendo uno de los países de mayor déficit en términos de infraestructura. De hecho, la competitividad de país que tenemos o la baja competitividad de país que tenemos está estrechamente vinculada a el nivel de infraestructura que tenemos como país. Y eso obviamente requiere de que también tengamos que priorizar, por eso hablo mucho de esto, tengamos que priorizar qué tipo de proyectos de infraestructura son las que van a empujar a que mejoremos esa competitividad, a que generemos empleo en el corto plazo y también en el largo plazo tengamos la posibilidad de tener una mayor conectividad para que nuestros productos sean mucho más accesibles a los mercados, ¿verdad? Y de ahí que la necesidad de tener una visión estratégica respecto a los proyectos rurales, por ejemplo, a los caminos rurales, a aquellos que conectan con los mercados, de la producción a los mercados, los puertos. Entonces tenemos que
hacer esa priorización de proyectos, porque está claro que no podemos, No se va a poder todo. no podemos hacer todo, ¿verdad? Y en el corto plazo de lo que necesitamos, ¿verdad? Como para reactivar de nuevo esta economía, ¿verdad? Sí, y en materia de infraestructura también, conversando con otros entrevistados, mencionaba que esto se ve, es decir, un camino de todo tiempo se ve, si no se hizo, también se ve, y muchas veces el relegar comunidades o comunidades que no tienen acceso a camino de todo tiempo, tiene influencia en ello también el factor político, Daniel. Sí, pero yo miro, yo lo miro positivamente esto, ¿verdad? Y creo que este es un momento también donde como paraguayos hemos visto cómo nuestras carencias y nuestras Sí. debilidades como país nos están poniendo frente a una pandemia digamos, en una situación bastante complicada, ¿verdad? Y creo que este es el momento donde también como ciudadanía tenemos que enfrentar al poder político y mostrarles, ¿verdad?, que realmente el país, si no miramos y si no nos comprometemos como sociedad de una economía más transparente, de una economía más sana, no vamos a tener los suficientes recursos para todas estas necesidades que tenemos desde lo social como también desde lo económico, ¿verdad? Así que la mirada estratégica de priorización de proyectos, de centrarse en la persona, de centrarse en lo humano para realizar las inversiones deben ser el eje fundamental en este tiempo, ¿verdad? Porque de lo contrario vamos a seguir de alguna manera teniendo las mismas vicisitudes que hemos tenido como economía en este tiempo y no hemos quizás aprovechado una década y media de bonanzas desde el punto de vista del equilibrio económico como para hacer las grandes inversiones que necesitamos, ¿verdad? Esto requiere seguramente un pacto social importante también en la sociedad que nos llega a decir, bueno, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que queremos nosotros como país para los próximos años? Y bueno, todas estas necesidades vinculadas, como decía, en lo social y en lo económico son claves como para poder seguir empujando. Para mí, el hecho de que la sociedad haya entendido esto y haya cumplido el compromiso cuando el gobierno solicitó, exigió, ¿verdad? Creo que también es lo mismo que solicitamos también de la clase política, que entienda que este es un momento importante donde hay que pensar como país, hay que pensar como un todo, ¿verdad? Y eso puede ayudarnos a que realmente podamos salir y empezar a transitar un camino de desarrollo, ¿verdad? Porque ese es el camino realmente que nos va a solidificar como país ante cualquier tipo de pandemia que pueda existir, ya sea desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista económico, ¿verdad? Así mismo, porque puede venir detrás de esto que tiene que ver con la salubridad, ya lo vimos a nivel mundial, caídas de la bolsa, depreciación de precios de los commodities principalmente, que nos va a ir afectando poco a poco también. Y es probable que durante un buen tiempo tengamos un escenario internacional débil, que era quizás uno de los factores que nos ayudaban para seguir creciendo. Hoy tenemos que mirar internamente nuestra economía y a ver qué tipo de sectores podemos impulsar para poder reactivar la economía, como decía, esto de obra pública, de vivienda sobre todo, y darle también la posibilidad de que las microempresas que están formalizadas ya hoy puedan acceder a un crédito rápido, puedan generar mayor cantidad de empleo, se pueda de alguna manera tener también a la industria local como una fuente de productos y que nosotros podamos empezar también a consumir de alguna manera lo que estamos produciendo en buena manera aquí en Paraguay, y también aprovechar la oportunidad también de formalizar a un grupo importante de empresas que hoy todavía no tienen esas condiciones, ¿verdad? Y creo que ahí hay algunas leyes, algunas reglamentaciones, algunos trabajos articulados que tienen que ver entre lo privado y lo público, como para que más paraguayos podamos acceder, digamos, al sector formal y de esa manera al crédito, ¿verdad? ¿Cómo está viendo actualmente la gestión en lo que hace al manejo de obra pública, lo que tiene que ver con lo presupuestario, la selección de proyectos prioritarios, como usted mencionaba? ¿Cómo ve eso actualmente? Bueno, antes de la situación sanitaria que estamos viviendo, la dinámica en la cual se estaba moviendo
el sector de la obra pública tenía un ritmo bastante importante y creo que eso estaba vinculado estrechamente con la buena conversación, por decirlo de alguna forma, entre la obra pública y el tesoro, ¿verdad? Donde hay los recursos suficientes, claro, donde se pone a disposición presupuestariamente para que, digamos, no falte combustible, por decirlo de alguna forma, y la obra pueda avanzar, ¿verdad? Lógicamente, dentro de las restricciones que tenemos en cuanto a presupuestaria y a seguir generando deuda en el país, creo que la dinámica es positiva, pero quizás debiera seguir continuando esta dinámica apenas tengamos nuevamente digamos, una recuperación gradual de este escenario sanitario, ¿verdad? Pero yo haría un esfuerzo importante también en la parte de viviendas, ¿verdad? Insisto un poco con eso porque creo que es fundamental por el impacto que tiene en la generación de empleo, ¿verdad? Obra pública, más vivienda, más pymes, creo que tendría que ser la fórmula en las próximas... Esa sería la ecuación. Sí, entre las prioridades, ¿verdad? Yo pondría como prioridad eso. Obviamente hay todos otros sectores que requieren de apoyos, pero pondría al frente a estos tres grandes motores de generación de empleo y de esa manera darle todos los recursos disponibles y aquello que se pueda generar de alguna manera a través de recursos genuinos, eventualmente deuda, si es que se lo considera como una herramienta para poder avanzar en eso, ¿verdad? Viendo lo que ocurrió hasta ahora, no solo en Paraguay, dentro de esta crisis sanitaria, sino a nivel mundial, ¿qué podemos esperar? Tal vez es muy difícil vaticinar en materia económica sobre la situación que podamos tener de post-pandemia, Daniel. Bueno, en realidad, quizás se requiera, digamos, un grupo de expertos en diferentes disciplinas, ¿verdad? Como para poder hacer proyecciones de cómo quedar la sociedad. Creo que durante estos días hemos vivido ciertos cambios estructurales muy grandes en los hábitos, ¿verdad? Y creo que cada vez más eso se está solidificando en nuestro accionar diario, ¿verdad? El hecho de darnos cuenta que también desde la casa en algunos casos se puede trabajar, que la tecnología puede resolver ciertos hábitos que anteriormente teníamos, todo lo que está vinculado con la formalidad también, porque a través digamos, desde lo tecnológico todo es trazable, ¿verdad? O sea, creo que hay un montón de situaciones que nos están ayudando también internamente y al interior de nuestras familias, ¿verdad? Darnos cuenta que podemos hasta priorizar gastos también, empezar a darnos cuenta que requerimos de ciertos colchones financieros para poder afrontar ciertas dificultades, que todo nos puede ayudar el Estado, y que también las empresas tienen que empezar a mirarles a sus trabajadores no como hombres económicos, sino que también como personas que tienen familias y que pueden digamos, y que tienen necesidades. Entonces creo que esto nos tendría que poner en una situación a mirar como país, ¿verdad? Y nos mostró las carencias también que tenemos en sectores fundamentales, ¿verdad? En el área de educación, en el área de salud, en el área de infraestructura en general, ¿verdad? Y de vuelta, como país nos tiene que brindar un gran pacto social de decir, señores, necesitamos después de esto empezar a mirar un país diferente, un país que realmente se preocupe por la gente y que tenga una mirada estratégica en determinados puntos y en función a eso se trabaje, ¿verdad? Y la reforma del Estado va a ser clave también, todo lo que se está trabajando, de ser prioridades, ¿verdad? Y que esas prioridades institucionales realmente tengan impacto, ¿verdad? Siempre digo, pongo el ejemplo de que acá hay más de 7 u 8 instituciones que se dedican a proveer agua, a proveer agua en este país. Sin embargo, menos del 50% de toda la gente sigue muriendo de diarrea porque no tiene agua potable, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones todavía, si bien podemos mirar a la tecnología como una gran herramienta para resolver problemas,
todavía nosotros estamos con problemas básicos, ¿verdad? Y esos problemas básicos los tenemos que resolver. Y eso están vinculados todavía con la gente, ¿verdad? Con lo que la gente requiere en su diario vivir, ¿verdad? Entonces, yo soy positivo, creo que esto tiene que tener un pacto social importante. Creo que la clase política se está dando cuenta de eso. Y creo que también hay una generación nueva que está viniendo y con una demanda diferente, ¿verdad? Y esa nueva población, esa nueva juventud, digamos, con una visión de futuro, con una visión también más desarrollista, puede hacer de que esto realmente tenga, digamos, el camino que requiere como sociedad, ¿verdad? ¿La conducción económica actual tiene esos condimentos que no? ¿Cómo ve esa conducción? Yo creo que, a ver, creo que en las últimas, escuchaba al ministro de Hacienda cuando decía, y le preguntaban sobre el tema sanitario, ¿verdad? Y que la última palabra siempre la tiene el ministro de Salud, y eso me parece clave, ¿verdad? Y creo que ese es un mensaje también desde que acá difícilmente haya habido lo que hubo en otros países de esa discusión entre economía y salud, ¿verdad? Y creo que primó en este momento lo social, ¿verdad? El atenderle a la gente, ¿verdad? El que la gente pueda estar atendida. Pero bueno, a veces los recursos son limitados, ¿verdad? Y a veces la economía desde la administración económica no se puede atender con los recursos que se tienen. Por eso quizás sea importante esto que se está hablando de cómo reorganizamos el gasto, ¿verdad? Cómo volvemos a priorizar esto que recaudamos para que realmente alcance a la gente. Cómo podemos hacer para recaudar un poco más para alcanzarle a la gente, ¿verdad? Y eso tiene que ver con cómo están organizadas las instituciones, cómo se le está pagando a los funcionarios, qué tipo de instituciones son útiles, cuáles no, ¿verdad? Y creo que ese tipo de discusión es importante también, y yo considero que seguramente en algún momento va a haber un planteamiento serio, ¿verdad? De reforma, si bien no del Estado, ¿verdad? Pero sí alguna reforma administrativa, porque una reforma del Estado requiere también de otro tipo de cosas, otro tipo de cosas, de acuerdos, hasta constitucionales seguramente, ¿verdad? Pero sí una organización administrativa del Estado que me parece clave para generar más recursos, para ser más eficiente y para que todo esto que hagamos finalmente termine llegando a la gente, ¿verdad? Porque al final cada guaraní que se recauda tiene que tener un impacto, ¿verdad? Y de alguna manera a eso tenemos que apuntar, ¿verdad? Por eso insisto mucho en el tema de las priorizaciones, ¿verdad? Que creo que ese debe ser, digamos, en los próximos meses el trabajo fundamental, no solamente de la administración económica, sino de toda la administración pública en general, ¿verdad? De cómo, digamos, hacemos que cada guaraní que estamos generando desde la recaudación tenga un impacto positivo finalmente en el bienestar de la gente, ¿verdad? Y en la parte final de Especiales de Pronoticias compartíamos el análisis desde el punto de vista económico de todo lo que representa la obra pública en el desarrollo del país. Escuchábamos a Daniel Correa, economista, hacer el análisis para estos Especiales de Pronoticias. Hasta un próximo encuentro la semana que viene con otro tema de trascendencia para el desarrollo de Paraguay.